Bendiciones a todos, saludos. Les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir una enseñanza que habla sobre las 4 copas de la boda de pacto. Y Dios nos ama mucho, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cada vez que vemos que Dios va a demostrar su amor, Dios envía a su Hijo. Y cuando Dios envió a su Hijo es porque Dios iba a establecer un pacto. Entonces Dios siempre aparece cuando Él va a hacer un pacto. Entonces, estas 4 copas se puede decir las copas de la cena de Ceder, que eran las copas de Pascua, eran 4 copas, 1, 2, 3, 4. Cada una de estas tenía un simbolismo, un significado, que iba a ser parte de esta unión que Dios quería hacer. Entonces Dios nos ama, pero la única forma en la que tú y yo podemos volvernos uno con Dios es por medio del pacto. El nuevo pacto prometido en Jeremías. Dios dice que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. Entonces cuando Jesús viene, Jesús dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Dice, este es el nuevo pacto que Dios ha prometido. Entonces, en esta cena de Pascua vamos a ver estas 4 dimensiones de las promesas que Dios le da a su pueblo. Entonces, estas promesas, ¿para quiénes son? Solamente para aquellos que entren en el nuevo pacto de Dios. Entonces, en el nuevo pacto de Dios, Yeshua dice, esto es lo que Dios hace por nosotros. Dios nos ama, pero Dios quiere vincularse con nosotros. ¿Cómo Dios lo hace? A través de la cena del Señor. Cada vez que partimos el pan, tomamos la copa, ahí es donde Dios nos vincula para que seamos uno en Cristo Jesús. Entonces entendemos lo que dice Juan 3:16. Dios ama al mundo, pero la única forma de volvernos uno con Dios es a través del nuevo pacto que Jesús hizo. Entonces vamos a ver que cuando Jesús hizo la cena de Pascua con sus discípulos, esta cena de Pascua que se llama Ceder, había una comida normal, una cena normal, y durante la cena se servían 4 copas, 1, 2, 3, 4 copas, que iban a tener un significado, un simbolismo dentro de la ceremonia de pacto. Entonces, esta primera copa se le llamaba la copa de la santificación o consagración. Dice Juan 17:19, dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mateo 19:6. Así que ya no son 2, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, dice, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en el nuevo pacto hay 7 pactos. La Biblia habla de 7 pactos generales, que era el pacto edénico, pacto adánico, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto mosaico,
el pacto de David y el pacto que es el nuevo pacto hecho por Jesucristo. Entonces, en el nuevo pacto, que es un pacto incondicional, significa que es Dios haciendo todo por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer en el pacto es decirle sí a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Dice que entren en el pacto, guarden el pacto y guarden los mandamientos, que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, la primera copa es algo que Jesús va a hacer por nosotros. Jesús fue a la cruz, derramó su sangre. Esa sangre nos santifica y esa sangre también nos consagra. En el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a consagrar al sumo sacerdote y a los hijos del sumo sacerdote y todo lo que tenía que ver con el sacerdocio y el tabernáculo, lo primero que hacía en la ceremonia Moisés era que agarraban sangre de los sacrificios y dice que tomaban un poco de la sangre y dice que le ponían en donde estaba la oreja, en el dedo y en el pie, porque la sangre era para separarlos y consagrarlos. Entonces, cuando hablamos de las 4 copas, estamos hablando de la sangre del nuevo pacto derramada por Jesucristo. Eso significa que la sangre de Jesús nos va a consagrar, nos va a separar y nos va a santificar para que seamos una iglesia gloriosa, una esposa sin manchas y sin arrugas que se está preparando para la venida y el regreso de su esposo Jesús. Entonces, la primera copa, Dios quiere que santificar al pueblo, consagrar al pueblo. En Éxodo 19, cuando Dios le dice a Moisés que iba a descender sobre el Sinaí, lo primero que Dios le dice, antes que él descienda, le dice: Moisés, prepara a todo el pueblo y santifícalos. Dice: lávalos, lava sus ropas y santifícalos para mi llegada. Entonces Jesús, con su sangre, nos santifica y nos consagra para su regreso. Esa santificación es algo que Dios va a hacer por nosotros. Eso es algo que está incluido en la gracia de Jesucristo. Y esto es algo que debemos entender. La salvación no se gana por obras propias, sino que se recibe por la fe en la obra de Jesucristo. Entonces, santificar y consagrar habla de separar. Cuando la Biblia habla de santificar, por ejemplo, si yo le digo a ustedes cuál es el país o la nación que se le considera la más santa, sería Israel, porque Israel es la única nación o reino en el cual Dios ha hecho un pacto específico con esa nación. Es la única nación en todo el mundo en la cual Dios ha hecho un pacto. En el nuevo pacto, Dios ahora integra a Israel y a la plenitud de los gentiles. Pero si yo les digo, pensando solamente en Israel, ¿cuál es el lugar que se le considera más santo? Diríamos que Jerusalén. Dentro de Jerusalén, ¿cuál se le considera el lugar más santo? El templo. Y dentro del templo, ¿cuál es el lugar que se considera más santo? El lugar santísimo. ¿Y qué había dentro del lugar santísimo? Dice que estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote hacía expiación una vez al año con la sangre del sacrificio, y dice que la gloria de Dios descendía a ese lugar. Y dice que la palabra, el arca del pacto, o el arca que tenía que ver con la misericordia de Dios, o sea, misericordia significa amor. Eso significa que la palabra santificar o consagrar nos está vinculando al mismo amor de Dios, a la misma misericordia de Dios, que es el amor profundo y el amor leal de Dios. Entonces, cada vez que hablamos de santificar, es que Dios quiere unirse con nosotros. Nos está llevando a una dimensión más profunda de su amor que tiene hacia nosotros. Entonces, esta primera copa que Jesús le presenta a los discípulos es para santificarlos y consagrarlos. Es algo que Jesús iba a hacer por ellos y por nosotros. Esta primera copa también dice Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el amor de Cristo en la cruz del Calvario es el amor más incondicional, o la expresión más grande de amor incondicional de toda la historia de la humanidad. Y en esa historia de la humanidad, en esa cruz, en esa demostración del amor de Dios, esa sangre derramada, ¿para qué era? Para lavar y purificar a la iglesia de todos sus pecados, de toda su maldad, de todas sus iniquidades, de todas sus transgresiones, porque Jeremías dice que cuando Dios, en Jeremías 31, que cuando Dios nos lave con su agua, dice que Dios iba a lavar todas nuestras inmundicias, toda nuestra idolatría, y dice que nos iba a dar que un corazón nuevo para que pudiéramos nosotros amar a Dios con nuestro corazón, y dice que Dios iba a poner su ley de amor en nuestra mente. Entonces, eso es lo que hace el nuevo pacto, que en los pactos anteriores no existía. Antes Dios venía y se manifestaba externamente, pero todo era externamente. En el nuevo pacto Dios está haciendo todo internamente, pero también hay cosas que son externamente. Entonces, esta copa de santificar y separar, dice que Jesús ama a la iglesia. Esa sangre derramada, que representa la sangre de Jesucristo en la cena del Señor, es para santificar a la iglesia y para lavar, dice, con lavar del agua por la palabra, lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cada vez que participamos de la cena del Señor, nos estamos santificando y consagrando para el esposo. La segunda copa era rescatar o salvar. En hebreo, la palabra salvar es la palabra Yeshua. Cada vez que ustedes dicen Yeshua, están diciendo salvar, están diciendo también victoria, y también están diciendo sanidad. Entonces, cada vez que decimos en el nombre de Jesús, estamos mencionando el nombre de la victoria. Cada vez que decimos Jesús, estamos mencionando el poder para salvar almas. Cada vez que decimos en el nombre de Jesús sé sano, estamos invocando el nombre que trae el poder para la sanidad. Dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces, esta segunda copa, dice Juan 12:47, dice, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que a salvar al mundo. Entonces, estamos en un tiempo de gracia, que es el tiempo hasta que venga el regreso de Jesús. Estamos en el tiempo de gracia, que es lo que Jesús quiere hacer en Israel y sobre todas las naciones. Jesús quiere salvar las almas. Dice hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y después dice que viene, dice, y entonces después todo Israel será salvo. Así que esta copa de la redención, de rescatar o salvar, esta segunda copa va a traer salvación. ¿Qué significa esto? Que la salvación es algo que se incluye dentro del pacto de Dios. Es algo que Dios va a hacer por nosotros. No es algo que nosotros podemos hacer por nuestra fuerza. O sea, nosotros no nos podemos ganar la salvación. Porque cuanto todos somos pecadores, dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos salvarnos por nuestras obras. Es más, estamos en juicio de pecado. Entonces, lo que hizo Jesús, el esposo, dice que él fue a la cruz, murió por la esposa, para darle a esa esposa la oportunidad de salvarse. Jesús resucita con el fin de volver a casarse con ella en un pacto. Entonces, la culminación de ese pacto es en la boda del Cordero. Ahora estamos como en el proceso donde cada vez que toman la copa ya entramos en una relación de matrimonio, pero todavía el matrimonio no se ha consumado hasta que venga el regreso de Jesús. Entonces, la salvación, cada vez que oramos, por ejemplo, estamos en iglesia o usted está conversando con una persona y usted le dice, oye, ¿tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y tu Señor? Y usted le dice,
haz la oración de fe, que Dios, que tú reconoces todos tus pecados, te arrepientes y de que vas a heredar la vida eterna, vas a estar juntamente con Dios. Tú dices, haz conmigo esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesús. Decir eso es introducir a la persona dentro del pacto de Dios. O sea, eso no es como una oración normal, no. ¿Qué le asegura a la persona de que va a ser salva? El pacto. O sea, el pacto era un documento legal para unir a dos personas espiritualmente y físicamente. O sea, un pacto era como para atar a dos personas para que se volvieran una sola. Entonces, la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra, Dios lo hace dentro del pacto. Eso significa, por ejemplo, en la Biblia hay muchas promesas de Dios. Creo que hay registradas como 800 promesas de Dios para su pueblo. Pero ¿qué asegura que la persona va a recibir esas promesas? El pacto. Entonces Dios puede dar promesas, pero la forma de asegurar que esas promesas van a llegar a tu vida y se van a cumplir fielmente, porque la palabra de Dios es fiel, ¿cómo hace Dios para que eso se cumpla? El pacto de Dios. Entonces Dios asegura todo haciendo un pacto para que tú y yo nos volvamos uno con Dios. Entonces cada vez que decimos, oye, haz la oración de salvación: Señor Jesús, sálvame, rescata mi vida, mi familia, te acepto como mi Salvador, mi Señor. Ustedes están uniendo a esa persona a Dios por medio del nuevo pacto que Jesucristo hizo. Nosotros no estamos haciendo el pacto, lo único que estamos haciendo es guiar a las personas al pacto que ya Jesús hizo. Recuérdense que Jesús es Dios y es hombre. Están uniendo a las personas a Dios mismo. Jesús es nuestra representación delante de Dios Padre. Entonces también recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente viene a aquellas personas que están dentro del pacto de Dios. Entonces estas son las promesas establecidas dentro del pacto, del nuevo pacto. Entonces orar por salvación es introducir a las personas al pacto de Dios. Entonces cada vez que venimos a la cena del Señor, como les dije antes, la palabra salvación es el nombre de Jesús, que es Yeshua en hebreo. Yeshua es victoria, sanidad, salvación. Entonces cada vez que participamos de la cena del Señor, ¿qué va a suceder? Dios nos va a dar victoria. O sea, la misma cena del Señor nos va a dar victoria. ¿Se acuerdan? En Éxodo 12, cuando Dios le dice a Moisés que hicieran la Pascua, que cada familia tomara un cordero, que pusieran sangre en los dinteles, y todos los hebreos entraron a sus casas en familia, y dice que en esa noche Dios ejecutó el 10º juicio sobre Egipto, que los desbarató todo. O sea, todo el pueblo egipcio quedó desbaratado por los juicios de Dios. Mientras un pueblo quedaba desbaratado, ¿quiénes fueron los que quedaron destruidos? Los que no quisieron entrar en el pacto. Los que entraron en el pacto fueron salvados. Entonces, cuando entraron a la cena de Pascua, aquí dice, participaron del cordero. Entonces Jesús dice acerca de su carne, acerca de su sangre, dice: este es mi cuerpo que es partido por vosotros, esta es mi sangre que es derramada para el perdón de pecados. Aquellos que entraron en el pacto recibieron la victoria de Dios, fueron salvados y fueron sanados. El Salmo 105 dice que cuando salieron de Egipto, dice que todos los hebreos, todos los israelitas, todos estaban sanos. Entonces, la cena del Señor, la cena del nuevo pacto, va a llevar a la iglesia a tener victoria, salvación y victoria en todas las áreas de sus vidas. La tercera copa, dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que la Biblia habla sobre redimir, también habla sobre restaurar.
Lo vemos en la historia de Ruth, capítulo 4, cuando Boaz, el justo, que es el mismo linaje hasta Jesucristo, dice que Boaz, había un redentor, un primer redentor, que era un pariente cercano. Le dice: vas a redimir a Ruth, dímelo sí o no. Y dice que el pariente, el que podía redimir, dijo que no. Entonces Boaz dijo: yo voy a redimir a Ruth. Entonces cuando Ruth es redimida, dice que Boaz se casa con Ruth, y Boaz dice que todas las cosas que Ruth y Noemí habían perdido, ellas perdieron a sus esposos, perdieron terrenos, riquezas, todo. Ellas estaban, literalmente quedaron pobres. Ruth era viuda, extranjera y pobre. Entonces, Boaz redime todo lo que ellas habían perdido y le dieron hasta el doble. Porque la otra nuera de Noemí dice que ella se regresó a su tierra. Entonces, Noemí tenía 2 hijos. Eso significa que habían 2 tierras, 2 terrenos, doble riqueza. Como la otra no quiso regresar con Noemí, Ruth recibió la doble porción de todo esto por causa de la redención que hizo Boaz. Pero para poder hacer redención o restauración, la persona, ese pariente cercano, tenía que ser una persona de muchas riquezas. Recuérdense que Boaz era una persona que tenía muchas riquezas, era un terrateniente. Entonces, la redención, ¿cómo Cristo nos redime? Dice: con su sangre preciosa. Ustedes no entienden, a veces las personas no entendemos lo grande y las cosas que Dios nos va a dar. Pero todo lo hizo a través de su sangre, dando su propia vida. O sea que el precio de mi redención fue la muerte de Cristo. Entonces, Cristo, esta es la mayor muestra de amor hacia nosotros. Una persona que está dispuesta a dar toda su vida, todo su amor, su propia sangre, porque dice que en la sangre está la vida. Dio toda su vida, ¿para qué? Para redimirnos y restaurarnos. Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué ley estaba hablando? Está hablando aquí de la ley. En las leyes de Moisés habían 613 mandamientos. Dice que cualquiera persona que quisiera obedecer esta ley y rompe una, dice, ha hecho falta todas. Pero también Jesús nos estaba redimiendo de la maldición que vino sobre el primer Adán. Dios le dice al primer Adán, dice: de todos los árboles que hay en el jardín tú puedes comer, pero si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice, ciertamente morirás. O sea, había una ley. Entonces, donde había una ley y la persona rompía la ley, entonces la persona caía bajo maldición. Entonces, pues dice que Dios, el primer Adán, dice que lo echó. Dice que Dios lo revistió a Adán y a Eva con vestiduras. O sea, hubo una expiación de sangre, un pacto. A eso se le llama el pacto adánico. Y después Dios le dice a Adán, dice que la tierra donde él estaba, afuera, él iba a quedar afuera del jardín del Edén. Esa tierra que estaba afuera iba a quedar maldita. Dice que todo el trabajo que él quisiera hacer en la tierra iba a ser sudoroso, costoso. Él iba a sembrar y no iba a haber frutos. Entonces Jesús, con su sangre, nos está redimiendo a nosotros primero de nuestros pecados, de nuestra maldad, pero también está redimiendo el lugar donde estamos para que nosotros seamos de bendición para otros. Entonces, esto es lo que hace la redención por su sangre, porque la única forma de pagar el precio del pecado era a través de la sangre o el intercambio de una vida por otra. Entonces Jesús, Dios, lo que hace, ¿se acuerdan que Dios le dice a Adán? Dice: si comes de este árbol, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero yo le hago la pregunta a ustedes: ¿murió Adán y Eva en ese instante? No. El pecado tuvo sus consecuencias a largo plazo, porque Adán murió a los muchos años. Años y años, cientos de años tuvo Adán. Pero fue salvado por la redención que Dios hizo por medio del sacrificio. O sea, Dios hizo un pacto para poder salvar a Adán y a Eva y a toda su descendencia. Hasta que viniera Cristo en la cruz del Calvario, que era la representación final de una vida por otra. O sea, el segundo Adán, que es Jesucristo, dio su vida
para poder salvar al primer Adán y a toda la descendencia que venía. Entonces después dice, para que alcanzase los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces la redención por medio de la sangre de Jesús va a ser, primero, va a quitar la maldición. Dios va a perdonar todos nuestros pecados. Nos vamos a volver hijos de Dios. Y cuando Dios quita la maldición, ahora dice que las bendiciones que vinieron sobre Abraham, todas las bendiciones, todas las promesas que vinieron sobre Abraham, ahora todas las recibimos nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y después dice que por la fe también vamos a recibir ahora la promesa del Espíritu Santo. Eso significa que si había maldición, el Espíritu Santo no podía descender y morar dentro del corazón de una persona, porque la persona estaba bajo maldición. Entonces, la sangre de Jesús nos limpia de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, y ahora el Espíritu Santo puede venir a morar dentro de nuestros corazones y sobre nosotros con la unción. Entonces, cuando Jesús hizo la cena del nuevo pacto con los apóstoles, los discípulos, Jesús hizo estas tres primeras copas: santificar, separar, consagrar. La segunda, que es rescatar y salvar. La tercera es redención o restaurar. Hasta ahí llegó Jesús. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Jesús después dice, no volverá a tomar de esta copa, de este vino, hasta que yo regrese con el reino de mi Padre. Significa que falta una cuarta copa. Estas tres primeras copas, estamos en este tiempo de gracia, de salvación, hasta que Jesús regrese. En las bodas hebreas, cada vez que se hacía una cena de pacto, de matrimonio, si estaba el novio y le entregaba a la novia la copa y ella bebía, dice que ellos quedaban ahí mismo como si fueran esposo y esposa, pero no se había consumado el matrimonio hasta que se concluyera la parte final del pacto. Asimismo está haciendo Jesús. Cada vez que participamos de la cena del Señor, ya estamos casados con Dios, ya estamos casados con Jesús. Falta la consumación de la boda, pero una vez la persona accede a participar de la cena del Señor, por eso que este es importante. Por eso que las personas, ¿quiénes son los que pueden participar de la cena del Señor? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han reconocido a Jesús como su Señor, su Salvador, su Dios, se bautizan en aguas, que representa la muerte, pero también representa que la persona entró en pacto con Dios. Esas personas son los que pueden participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es un pacto de boda. La cena del Señor prácticamente es un pacto de boda, donde el esposo se está uniendo con la esposa. Carne de mi carne y hueso de tu hueso. Entonces, cuando Jesús regrese en su reino, la iglesia va a ser levantada. La iglesia va a ascender juntamente con Cristo a las bodas del Cordero. Y esta va a ser la cuarta copa. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces, cuando Jesús regresa, en el regreso maranata de Jesús, dice que la iglesia va a ser tomada y va a ascender a los cielos. Y en esos 7 años mientras en la tierra va a haber gran tribulación, en el cielo van a estar la consumación de las bodas. Y después dice que Jesús y la iglesia, todo su pueblo, Israel, van a descender a la tierra y va a comenzar un nuevo tiempo que se llama la era milenial, que son 1000 años. Después dice que eso viene, después de los 1000 años viene otra etapa más que se llama cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, esta cuarta copa, ¿qué va a ser esta cuarta copa? Esta cuarta copa es la plenitud del amor de Dios en nuestros corazones, la plenitud del nuevo pacto, que dice que Dios iba a poner su amor en nuestros corazones, Dios iba a escribir su ley en nuestra mente. Y cuando, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando se culminaba
esta cuarta copa, o se bebía esta cuarta copa, la persona tenía un entendimiento pleno. Que estar con Dios no es como algo así ocasional, algo de vez en cuando, no. Esto era algo serio. Esto es un pacto donde Dios está con nosotros siempre. Jesús le dijo en la gran comisión a los discípulos, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No de vez en cuando, no de domingo en domingo, no de mes en mes, no. Dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa cuarta copa se le decía, habían como frases que se decían cuando ya se culminaba un pacto. En el Antiguo Testamento se ven muchas frases de estas, y las personas decían a veces, pueblo mío, a veces Dios le decía: pueblo mío, Dios mío, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, carne de mi carne, hueso de mi hueso, uno en amor, como en Juan 17. Hay otros versículos como Génesis 2, 23, 24, Génesis 29, 14, Oseas 2, 23, Marcos 10, 8, Juan 6, 5, 56, Apocalipsis 18, 4. Por ejemplo, cuando dice que Dios pone a dormir a Adán, Dios abre en el costado de Adán, saca una costilla, forma a Eva, Adán se despierta, Dios le presenta a Eva, y lo primero que dice Adán es una frase de pacto. Le dice: ahora tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso significa que dos personas se vuelven una sola persona. Ruth le dice a Noemí, en Ruth capítulo 1, dice Noemí: donde quiera que tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú murieres yo moriré. Entonces Ruth era una mujer de pacto. Por eso ella fue introducida al pueblo de Dios, porque aunque era extranjera, quedó viuda, era pobre, fue introducida al pacto de Dios. Y por haber sido introducida al pacto de Dios fue redimida, y Dios la restauró en todas las áreas de su vida. Entonces, del linaje de Boaz y Ruth vino el rey David, vino el rey Salomón y vino Jesucristo. Entonces ella entró en el mismo linaje del Mesías. Esto es extraordinario. Entonces, cuando una persona tiene un sentido consciente de que está en el pacto de Dios, hay personas que no están conscientes de que toda nuestra relación con Dios es un pacto. Entonces, a veces las personas tratan a Dios como que, bueno, nos vemos de vez en cuando, de mes en mes. Hay personas que a veces de año en año se acuerdan de Dios. No, Dios no está buscando este tipo de personas. El tipo de personas que Dios está buscando son personas que sean fieles al pacto de Dios, que guarden los mandamientos, que guarden el pacto de Dios, que amen a Dios, que amen a su prójimo. Pero Dios está buscando esto, una fidelidad. Porque esto es como una boda. O sea, se casaron, están en una sola casa, no viven en casas separados, viven en una misma casa y se ven todos los días. Así es como Dios ve nuestra relación. Dios quiere estar con nosotros, dice Jesús: yo estoy con vosotros todos los días, con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, el nuevo pacto va a incluir que ahora tú y yo vamos a ser pueblo de Dios, pero como dice Tomás, porque Tomás estaba pasando por un periodo de incredulidad. Todos los discípulos habían visto a Jesús resucitar y Tomás no creía en ninguna palabra. Dice: si yo no toco la llaga de su mano, no voy a creer. Entonces Jesús aparece, dice: pasa a vosotros. Tomás se sorprende y le dice: Tomás, mete tu mano aquí en mi llaga, en mi herida. Y ahí Tomás creyó. Cuando Tomás creyó, él dice: Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás aceptó el pacto de Dios, entró con todo. O sea, eso significa, ¿no? Cuando usted dice, si a usted le preguntan, ¿quién es tu Dios? Tú dices: Jesús es mi Dios, Jehová es mi Dios. Usted ya está conscientemente, abiertamente en su corazón, que Dios ese es su Señor, su Salvador, que el Espíritu Santo es tu Dios, que Jesús es tu Dios, que Jehová es tu Dios, tu Padre.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estás consciente de que tú estás en un pacto. Entonces, en un pacto la persona se va a volver uno con Dios en amor. ¿Cómo Dios hace eso? A través de la cena del Señor. Entre más participemos de la cena del Señor, esta revelación el Espíritu Santo va a traer espíritu de revelación, de entendimiento en Cristo Jesús, que cuando tú tomes de la cena del Señor, del pan y de la copa, se te va a revelar a tu corazón y a tu mente: hey, de veras, esto es un pacto de bodas, una ceremonia de bodas. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Entonces, la única forma, como les dije antes, Dios ama al mundo entero, Dios ama a todos, Dios quiere salvarlos a todos, pero ¿quiénes pueden ser salvados? Solamente aquellos que le digan sí a Dios, a los que entren en su pacto. Dios ama a todo el mundo, pero si la persona decide por voluntad propia no entrar en el pacto, Dios no los puede salvar. Van a quedar bajo la maldición y bajo los juicios de Dios. ¿Qué otro tipo de personas también pueden caer? Aquellos, ¿se acuerdan de Judas? Se iba a celebrar la cena de Pascua y justo cuando Jesús va a hacer estas copas, dice que Judas se salió en ese momento. ¿Qué hizo Judas después? Dice se fue con los fariseos, traicionó a Jesús, lo vendió como si fuera un esclavo. Después dice que Judas se ahorcó. ¿Eso qué significa? Que todas las personas que se salen del pacto, las consecuencias es la muerte. Entonces Dios ama a las personas, pero es una decisión de voluntad propia. Dios hizo todo el pacto. Lo único que usted tiene que hacer es quedarse ahí, permanecer fiel hasta el final. Esta es la verdadera carrera. Permanecer fiel hasta el final. No te puedes echar para atrás, no te puedes desviar del camino ni a derecha ni a izquierda. Tienes que mantenerte ahí, en el pacto de Dios, reconociendo a Dios todos los días de tu vida. Para que al final de la carrera, cuando Jesús regrese, Dios complete todo lo que hace falta. Eso es lo que Dios va a hacer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar ahí, permanecer fiel hasta el final, hasta que tú y yo nos volvamos, ¿qué? Dice: pueblo mío, Dios mío, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, carne de mi carne, hueso de mi hueso, uno en amor. Ese es el plan de Dios para su pueblo, para su iglesia. Así que cada vez que participes de la cena del Señor, tienes que estar consciente de que todas estas copas, estas 4 copas, son las promesas de Dios que son ratificadas o establecidas por medio del pacto de Dios. Significa que el pacto de Dios va a asegurar que tú seas santificado, consagrado, rescatado, salvado, que recibas victoria, sanidad, salvación, que recibas redención, restauración y que te vuelvas uno en Cristo Jesús, y que Dios sea tu Dios, carne de su carne y hueso de su hueso. Te vas a volver literalmente una persona con Dios. Ese es el plan de Dios, ser uno con Él. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas espíritu de revelación y espíritu de conocimiento en Cristo Jesús, que tú reveles a tu pueblo, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor. Padre, que a toda persona que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, Padre, los vamos a guiar, Señor, en esta oración. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que me perdones de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda maldad, de toda iniquidad. Perdona toda mi maldad. Te pido que tú seas mi Salvador y mi Señor, que Jesús es mi Dios y que tú me hagas permanecer y estar con Cristo Jesús fiel hasta el final, hasta que Jesús venga por mí en su regreso. Padre, te pido que me guíes hasta el final, hasta que yo sea uno en Cristo Jesús en amor. Así que si tú no habías aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, esta es la oración para ser introducido en la familia de Dios.
Y a todos los que ya son hijos de Dios, vamos a orar ahora para que todas estas promesas vengan a tu vida y tú recibas la plenitud de este pacto. Así que, Padre, yo oro, Señor, por aquellos que ya son salvos. Padre, que en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, santifícalos y consagra a tu pueblo, Señor, que sean vestidos, Señor, con vestiduras de justicia, vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas, Señor. Padre, rescátalos, Señor, si alguno de ellos ha caído en algún problema, Señor, rescátalos, Señor. Sálvalos, dales victoria, Señor. Dale sanidad en su cuerpo, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, Padre, dice que por las llagas de Cristo Jesús somos curados. Padre, en el nombre de Jesús somos sanados de todo tipo de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, todo tipo de herida causada por la maldición o por la mordedura de la serpiente, Padre, se rompe ahora, Señor, toda maldición mental, física, emocional. Se rompe, Señor, ahora por la sangre de Jesús, por las llagas de su herida, se rompe toda maldición en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora recibimos sanidad en nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús somos redimidos por tu sangre y somos restaurados. Restaurado significa volver todas las cosas a su diseño original. Y dice que somos redimidos para que seamos, dice, un pueblo santo para Dios, reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús también oramos para que seamos uno en Cristo Jesús y que el amor del Padre, el amor de Cristo, el amor del Espíritu Santo sea derramado en cada corazón, en cada alma y en cada mente. En el nombre de Jesús, amén y amén.